También porque la evaluación supone planeación. De hecho, la evaluación por sí sola no se entiende, porque cuando no hay planeación, pues no hay una pregunta que la evaluación pueda responder. O sea, si yo quiero ir hacia allá, entonces tengo muy claro la pregunta. Efectivamente estoy caminando hacia allá y cuando se termina el plazo, ¿lo logré o no lo logré? Pero si no tengo planeación, pues ¿qué le pregunto a esa realidad? Entonces, cuando se pone en el centro la evaluación, de alguna manera se está poniendo también en el centro la planeación, porque la evaluación está exigiendo que haya planeación. Y más allá de eso, justamente porque la política se basa en evidencias, pues permite visiones de mediano y de largo plazo acerca del recorrer del proceso educativo. En educación, ustedes saben que los cambios son de mediano y largo plazo. Los cambios que se hacen en educación no se observan al mes siguiente o al año siguiente o a los 2 años. Se observan cuando menos, lo más pronto, digamos, 5 años después. Entonces es sumamente importante que estas políticas y estos programas tengan esta visión de mediano y de largo plazo y puedan trascender las administraciones, puedan ir más allá de los gobiernos en el poder y realmente seguir pretendiendo atender esos problemas educativos para los que fueron diseñados. Entonces la evaluación permite que eso suceda y bueno, pues de hecho el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación va más allá en su administración de estos periodos administrativos sexenales y entonces esto de alguna manera permite que eso se dé. Bueno, y entonces como la evaluación se pone en el centro, pues se pone a una institución responsable de la evaluación pues en el centro también de esta reforma educativa. Y para eso se le da la autonomía al INE, porque el INE no empezó ahora, no empezó con esta reforma educativa. El INE se creó en el año, por cierto que ya no le voy a llamar INE porque ya hay otro INE, que decirle INE, entonces me tengo que acostumbrar a decirle INE, pero el INE se creó en el año 2002 y desde el 2002 hasta el 2013 funcionó el INE como una institución descentralizada de la Secretaría de Educación Pública y presidía su junta de gobierno el secretario o la secretaria de Educación Pública en turno, ¿no? El INE se dedicaba a la evaluación de alumnos a través de instituciones escolares, sobre preescolar y sobre secundaria fundamentalmente, ¿no? Entonces hacía este tipo de cosas. Durante todo este tiempo este trabajo lo realizó con muchísima solidez técnica, con muchísima seriedad y ganó en ese proceso una enorme credibilidad, inclusive un posicionamiento a nivel internacional. De hecho, hubo un periodo ahí pequeñito en donde ya no dependió de la Secretaría de Educación Pública, sino que se hizo desectorizado, ahí se desconcentrado, pero está mal, se hizo desectorizado de la Secretaría de Educación Pública, pero este periodo fue tan breve que realmente ni lo cuento porque ya se empezó a hablar de la posibilidad de que fuera autónomo y entonces no cuajó, digamos, no se concretó esta reforma. Pero entonces, ¿qué se dijo? Se dijo, bueno, aquí hay una institución que es técnicamente sólida, que tiene credibilidad, que ha venido haciendo las cosas con seriedad, que la sociedad lo reconoce como una institución seria. Entonces, ¿por qué no le damos autonomía a esta institución que ya existe? Porque lo que se necesita en el escenario nacional, y esta es una hipótesis mía, ¿sí?, es una nueva voz en materia de educación. Antes estaba la voz de las autoridades educativas, estaba la voz del sindicato, estaba la voz de algunas organizaciones sociales que se organizaban para decir algo en materia educativa, pero que estaban fundamentalmente concentradas en las ciudades y representan todavía a la fecha fundamentalmente al sector empresarial, no solamente, pero de manera muy importante al sector empresarial. Entonces dijo, se necesita otra voz en este escenario, una voz que tenga debajo de sí la solidez técnica, que sea lo que le dé fuerza, lo que le dé potencia a esa voz. Entonces que sea una voz técnicamente sólida en materia de política educativa y que esta voz no esté ligada a las administraciones, como decía la Junta de Gobierno, como Junta de Gobierno dura 7 años en el poder a partir del 2013, o sea que dura 2 años más que la administración actual, federal, ¿no? Entonces no está vinculada a las administraciones y en la Junta de Gobierno del INE somos 5, los 5 somos investigadores de la educación y ninguno de los 5 tiene filiación política, no pertenece a ningún partido político.
Entonces, bueno, de alguna manera eso es lo que se buscó en estas figuras, se seguirá buscando en quienes nos sustituyan, y eso es lo que de alguna manera asegura que nuestra voz no sea política, sino sea fundamentalmente técnica. Entonces, cuando llega esta nueva directiva al INE nuevo, al INE autónomo, nosotros nos ponemos a discutir qué vamos a entender por evaluación, puesto que la evaluación se pone en el centro, pues a nosotros nos toca decir, ¿y cómo concebimos esto de la evaluación? Tiene una finalidad primordial, y esa finalidad es mejorar. Entonces, la función más importante de la evaluación es una función formativa, es una evaluación que retroalimenta al sujeto que se esté evaluando para que ese sujeto sea capaz de mejorar. Y ese sujeto puede ser un alumno, puede ser un maestro, puede ser una institución, una escuela, puede ser un programa, puede ser una política. Pero la función es esa, ¿sí? Desde luego que la evaluación por sí sola no tiene capacidad de mejorar la educación. Y eso parece una verdad de perogrullo, pero durante mucho tiempo, yo diría durante un poco más de una década hacia atrás, hicimos muchísimas evaluaciones en este país y pensamos que con el solo hecho de tener la información derivada de las evaluaciones, la situación iba a mejorar. Y evidentemente no fue así, pero el hecho es que esas evaluaciones no se utilizaron para hacer algo con ellas, con esa información, utilizándola para mejorar. Entonces, ahora queremos enfatizar eso. Sabemos que la evaluación por sí sola no mejora la calidad y la equidad en la educación. Que para que realmente la evaluación pueda contribuir a esa mejora, pues se necesitan un conjunto de mediaciones. Y estas mediaciones son de diversa naturaleza. La formación de docentes y de directivos es una de las más importantes. O sea, la evaluación nos tiene que decir qué tipo de apoyo, de acompañamiento, de formación necesitan nuestros docentes y necesitan nuestros directivos para hacer mejor su trabajo. Hay otra muy importante, que es la evaluación, el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Lo que supone que la evaluación no solamente evalúa el desempeño como si el desempeño docente se hiciera en abstracto, sino que lo evalúa contextualizado, ahí donde tiene lugar. Si el maestro está desempeñándose en una zona urbana de clase media, con el equipamiento necesario, en una escuela que tiene toda la infraestructura y con los maestros de apoyo que necesita y con un director que se dedica de tiempo completo a la gestión, o si al revés, ¿verdad? El maestro está trabajando en una zona donde los alumnos son pobres, donde los alumnos trabajan, donde además las condiciones de trabajo son que tengo grupos demasiado grandes, donde no, a lo mejor las aulas no son suficientes, donde no tengo el equipamiento necesario, la infraestructura es deficiente, etc., ¿no? Entonces, se tienen que mejorar las condiciones de trabajo para que mejore la calidad de la educación. Pues también hay que evaluar las condiciones de trabajo. Esa es otra mediación fundamental, el mejoramiento de las condiciones de trabajo para mejorar la calidad de la educación. Y también la consideración de las condiciones del contexto. Como decían, no es lo mismo ser un maestro en la colonia del Valle de la Ciudad de México que un maestro en la montaña de Guerrero. No puede ser lo mismo. Tenemos que contextualizar. Y más allá de contextualizar, tendríamos que poder decir cuando hay factores en el contexto que están afectando directamente la escolaridad, esos factores tendrían que ser atendidos, aunque no puedan ser resueltos solamente a través de la educación y requieran de políticas de naturaleza intersectorial. Pero esa es otra mediación que parece indispensable. Ahora, lo que sí ocurre es que la evaluación permite señalar cuáles son las mediaciones necesarias para mejorar. Si no hay evaluación, pues no hay la garantía de que sepamos qué hacer. En cambio, cuando hay evaluación, la evaluación nos dice, aquí hay un problema, estas son sus causas, y entonces lo que hay que hacer es atender estas causas para resolver ese problema. Esas son las mediaciones, atender las causas. Y la evaluación permite decirlas. Antes esto no existía. La evaluación sí existía, pero no se usaba para eso. Entonces la política era algo que ocurría en paralelo, no tomaba en cuenta los resultados de la evaluación. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿qué se evalúa? ¿Y qué es evaluar el sistema educativo nacional? Pues es muchísimo. El sistema educativo nacional implica evaluar el aprendizaje de los alumnos,
el desempeño de docentes y directivos, el funcionamiento de las instituciones educativas de manera privilegiada en las escuelas, y sobre todo ahora que las escuelas tienen mayor autonomía, más importante es evaluarlas. Evalúa los programas educativos, como el currículum, como los materiales, programas especiales como el programa de escuelas de calidad, el PEC, o los programas compensatorios. De hecho, la Ley General de Educación dice explícitamente que el INE tendrá que evaluar los programas compensatorios. Y también evalúa las políticas educativas, como por ejemplo la política de financiamiento a la que ya me referí, la política de formación y actualización docente, la de inclusión educativa, la de educación intercultural. Bueno, estos son algunos ejemplos de las políticas que tendría que estar evaluando el INE o que tendrá que evaluar en el futuro próximo. Y después nos preguntamos, bueno, ¿y quién hace esta evaluación? Y bueno, lo que nos dice la ley es que quien hace esta evaluación son las instancias que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que es coordinado por el INE también. O sea, como les digo, es muchísimo trabajo. Pero ¿quiénes forman parte de este Sistema Nacional de Evaluación Educativa? Bueno, las autoridades educativas, los federales y las estatales, de manera muy importante. Como invitados, no como parte integral, pero están los organismos privados que realizan evaluaciones, como el Ceneval, por ejemplo, o la COPEMS. Y también como invitados pueden estar instituciones que hacen evaluación, que hacen otro tipo de cosas, pero que incluyen la educación, como por ejemplo el INEGI o el Coneval, y desde luego el propio INE. Entonces, como miembros de pleno derecho de este Sistema Nacional de Evaluación son las autoridades educativas, la federal y las estatales, y el INE, y con nosotros coadyuvando o como invitados. Y como decía, este sistema es coordinado por el INE. Y entonces nos preguntamos, ¿y quién evalúa qué? Y aquí también la ley nos responde, porque la ley lo que nos dice es que las autoridades educativas y otras instancias, como el Coneval, por ejemplo, hacen evaluaciones que tienen consecuencias sobre los sujetos evaluados. Las autoridades educativas, la federal, las estatales y otras instancias hacen evaluaciones que tienen consecuencias sobre los evaluados. La evaluación del desempeño docente, la evaluación de ingreso docente, las evaluaciones que tienen que ver con si los alumnos pasan de grado o no, si son admitidos en un nivel siguiente o no. Esas son evaluaciones que tienen consecuencias sobre los sujetos. Esas evaluaciones no las hace el INE, establece los lineamientos para hacerlo, pero no las hace el INE, las hacen las autoridades educativas. Y esta división es muy importante, porque entonces el INE lo que hace es llevar a cabo evaluaciones con base en muestras, por tanto no puede haber consecuencias sobre los individuos, de los diferentes aspectos del sistema educativo nacional. Y así es como la ley distribuye el trabajo evaluativo. Son las autoridades las que hacen las evaluaciones con consecuencias, y es el INE el que hace las evaluaciones de tipo muestral, que más bien son estudios evaluativos que permitirán diseñar estas mediaciones de las que hablábamos. ¿Dónde reside la fuerza del INE autónomo? Porque decíamos, la evaluación está en el centro de la reforma y al INE se le encarga la evaluación. ¿Y dónde está entonces esta fuerza? O sea, ¿quién tiene que decir cómo se hace la evaluación? El INE. Y eso es una enorme responsabilidad, es muchísimo poder, muchísima potencia y muchísima responsabilidad sobre todo. Del INE emanan, y esto sí es importante, los lineamientos de evaluación. Nosotros no hacemos las evaluaciones que tienen consecuencias, pero sí decimos cómo se hacen esas evaluaciones que tienen consecuencias. Y ese sí decimos cómo se llama lineamientos. El INE le toca emitir los lineamientos sobre qué evaluación se hace y cómo se hace, ¿no? Validez de la prueba, la validez de aplicación, de uso, la ausencia de sesgo cultural, la ausencia de duplicidades en evaluación, la atención de aspectos no cubiertos en materia evaluativa. Y estos lineamientos se tienen que seguir de manera obligada por las autoridades educativas. Ahí hay un elemento de fuerza enorme. Estos son
Esta es una función vinculante que tiene el INE, porque lo que el INE dice en materia de evaluación tienen que ser, son lineamientos a los que se tiene que sujetar la autoridad educativa. Entonces, nosotros no hacemos esas evaluaciones con consecuencias, pero sí decimos cómo se hacen esas evaluaciones con consecuencias. Pues tampoco nos estamos lavando las manos del asunto. Pero además de esto, todavía más, fíjense ustedes, al INE le corresponde emitir directrices de política educativa basada en evidencias que emanan de las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Evaluación, es decir, las autoridades educativas y el propio INE. Directrices de política, quiere decir cuáles son las mediaciones que se tienen que dar para resolver los problemas que la evaluación descubre. ¿Qué políticas se necesitan? ¿Qué programas se necesitan? ¿Qué tiene que hacer la autoridad educativa para que este problema sea atendido? ¿Cómo se atienden las condiciones de trabajo? ¿Cómo se atienden las condiciones del contexto? ¿Cómo se evitan las inequidades y se van cerrando las brechas? Todas estas son directrices de políticas que emanan de los problemas que pone sobre la mesa la evaluación y que permiten entonces la mejora. Estas directrices, a diferencia de los lineamientos, no son vinculantes, es decir, las autoridades educativas no están obligadas a seguirlas. Sin embargo, estas directrices se hacen públicas y la autoridad educativa correspondiente tiene que responder a la directriz 60 días después de que se emite, diciendo si voy a poder atenderla o no voy a poder atenderla por esto y por esto y por esto, o lo podré hacer, pero no de inmediato, sino dentro de 2 o 3 años. Entonces, desde mi punto de vista, este es el poder más fuerte del INE. Aquí reside porque aquí está esa otra voz de la que yo hablaba en un principio, cuando decía, es que se pensó que se necesitaba otra voz en el escenario educativo. ¿Y cuál es esa otra voz? La que dice, ¿qué hay que hacer para mejorar la educación? Desde luego, a partir de las evaluaciones, con base en evidencias, esas son las reglas del juego. Lo que el INE diga que se debe de hacer como consecuencia de la evaluación, es como consecuencia de la evaluación. Tiene que tener su base en esa evaluación, no es algo que se nos ocurra, sino es algo que la evaluación está descubriendo como necesario. Entonces, ahí está esta nueva voz en materia, aquí dice tercera voz, pero no, es una nueva voz en materia educativa. Y bueno, nosotros decimos que esto es una nueva evaluación. ¿Por qué decimos que es una nueva evaluación? Y la verdad es que cuando uno analiza la evaluación, y no somos los únicos que lo hemos hecho, hay estudios interesantes, evaluaciones de la evaluación que se ha hecho en México en el pasado. La evaluación que se ha hecho en México en el pasado ha tenido como finalidad principal la rendición de cuentas o la premiación, que es lo mismo que el castigo, porque aquel que no es premiado es castigado. Y esta ha sido la finalidad más importante de la evaluación en el pasado que se ha hecho en México. ¿Sí? Y no se ha utilizado esta evaluación, o se ha hecho muy poco, en contadas ocasiones, para mejorar. La evaluación que se hacía antes de que existiera el INE autónomo no se utilizaba para mejorar. El hecho de que no se utilizara para mejorar, pues ha tenido repercusiones negativas sobre la equidad. ¿Por qué? Porque pues aquellos maestros que están en unas mejores condiciones, que resultan sus alumnos bien evaluados, pues son los maestros que reciben un ascenso en carrera magisterial, y los que están en las peores condiciones, con alumnos más pobres, en situaciones más difíciles, con un mismo instrumento se les evalúa, y pues desde luego los alumnos salen mal, ellos también salen mal, y ellos no son promovidos, y como consecuencia de eso, pues estas brechas se van ampliando. Y eso es lo que había pasado en el pasado. Esto también ha tenido como consecuencia una tendencia a que lo que ocurre en el salón de clases se vaya homogeneizando todavía más. Si ya de por sí interesaba homogeneizar lo que pasaba en el aula, pues ahora con más razón, porque si a mí me van a juzgar, y no solamente a juzgar, sino a premiar, a pagar en función de lo que mis alumnos aprendan, pues entonces yo le voy a enseñar a mis alumnos aquello que les van a preguntar. Entonces, a mis alumnos no les van a preguntar escritura, por ejemplo, entonces yo ¿para qué pierdo el tiempo enseñándoles a mis niños a escribir? En cambio, sí hay una serie de preguntas de matemáticas y de ciencias naturales y de comprensión lectora que van a venir ahí.
Entonces se va homogeneizando lo que ocurre al interior del aula, se va convirtiendo la prueba en un currículum alterno, de alguna manera, y eso pasó, como ustedes bien saben, en esos 10 años. Y todo esto, o sea, toda esta utilización de la información evaluativa para fines para los que no debería haber sido utilizada, pues generó lo que ahora estamos viviendo, que ustedes son también partícipes de esto, que es un rechazo a la evaluación y un miedo a la evaluación. ¿Por qué? Por la manera como se vino utilizando en el pasado. Y por eso nosotros decimos que ahora ya no queremos hacer eso. Queremos hacer una evaluación que tenga otro tipo de propósitos. Y entonces el INE, como autoridad en materia educativa, lo que hizo fue identificar 4 principios fundamentales en materia de evaluación de la educación en México. El primero ya lo mencioné, su principal propósito es mejorar, es formativa. El segundo es persigue la equidad. Si estamos partiendo del diagnóstico de que la inequidad es uno de los problemas más importantes del sistema educativo nacional, pues va a ser muy importante que la evaluación que hagamos sirva para dimensionar las brechas y para diseñar directrices para poder cerrar esas brechas y después para evaluar si efectivamente esas brechas se están cerrando, si estamos siendo menos inequitativos, si estamos avanzando hacia la justicia educativa y hacia la equidad. Tercero, en el INE reconocemos la diversidad como una riqueza y queremos atender esa diversidad. La evaluación naturalmente tiende a homogeneizar, naturalmente, y nosotros queremos conscientemente evitar ese problema de que la evaluación homogeneice, porque nos parece que una de las grandes riquezas que tiene este país es esa diversidad cultural, y entonces tendríamos que poder estar atendiendo esa diversidad cultural en lugar de quererla jalar toda hacia un mismo cauce. Y busca la participación de los sujetos evaluados de manera muy importante del magisterio. La verdad que sí nos interesa muchísimo que el magisterio haga escuchar, que podamos escuchar la voz del magisterio antes de tomar decisiones importantes acerca de cómo nos vamos a evaluar. La participación para nosotros es importante, tenemos mecanismos participativos incluidos en nuestra estructura, pero además queremos hacer esta participación una realidad más adelante. Muy pronto ustedes en sus escuelas van a recibir un documento que es para estimular el diálogo respecto de la evaluación docente. Es un diálogo que queremos establecer a través de los consejos técnicos y después a través de las academias en el caso de la educación media superior, para realmente poder escuchar la voz de los maestros antes de tomar decisiones acerca de cómo proceder en la evaluación del desempeño docente. Estamos convencidos que los docentes tienen que estar de acuerdo con aquello que se les va a evaluar y también tienen que participar del cómo se les va a evaluar, que es muchísimo, muy diferente una evaluación que se hace con el acuerdo de los maestros, con su consenso, donde los maestros pueden sentir que esa evaluación es algo en la que ellos contribuyeron, que una evaluación impuesta, que de repente les llega de la nada y que tiene consecuencias como ha ocurrido en el pasado. Entonces, no queremos hacer eso. Y quisiera yo poner como ejemplo de cómo queremos aplicar estos principios, estos 4 principios, a la evaluación docente, porque yo sé que la evaluación docente es lo que a ustedes más les preocupa, sobre todo la evaluación del desempeño docente, que todavía no empieza, va a empezar en el año 2015, pero de todos modos es algo que está en el horizonte, que está normado por la Ley General del Servicio Profesional Docente, y nosotros queremos decirles cómo nos imaginamos esta evaluación. Bueno, como ustedes saben, esta ley, que es una de las 3 leyes secundarias, que son las secundarias a la reforma del tercero constitucional, una de estas leyes es la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la que regula el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio docente y en el servicio directivo también. Para específicamente el tema de la evaluación del desempeño docente, que por cierto, la evaluación del desempeño docente es la base a partir de la cual se harán las promociones horizontales y verticales, y por eso es una evaluación sumamente importante, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que el propósito fundamental de esta evaluación, así como la evaluación es para mejorar, que la evaluación del desempeño docente es para su profesionalización, que lo que promete hacer esta evaluación es mejorar la profesionalización de los docentes.
También nos parece que esta evaluación debe ser justa y por lo mismo es una evaluación que no se puede basar en un solo instrumento o en solo un instrumento, digámoslo así, sino que tiene que recurrir a diferentes maneras de acercarse a lo que es un docente y lo que es la práctica de ese docente. Mucho menos cuando ese instrumento es la evaluación de los alumnos. Y esto yo se los puedo asegurar, en ninguna parte del mundo en donde la evaluación se toma en serio, se utilizan los resultados de los alumnos para evaluar a los maestros. Cosa que nosotros hicimos durante mucho tiempo como el mecanismo más importante para evaluar a los maestros. En carrera magisterial, la última, el desempeño de los alumnos valía el 50% de la calificación en los exámenes de carrera, 50%. Entonces, bueno, eso no lo consideramos nosotros justo. Nos parece que una evaluación así no es justa. Es una evaluación docente que concibe que el trabajo docente es muy complejo. Esto es bien importante, porque no simplificamos y banalizamos el trabajo docente, sino que entendemos el trabajo docente como complejo y que consideramos que tenemos que responder con una evaluación igualmente compleja, que no puede ser una evaluación sencilla, simple, basada en un solo instrumento, sino que tiene que ser una evaluación compleja. Y desde luego que es una evaluación compleja, permite tener una visión integral de cómo se desempeña el docente y bueno, evidentemente todo esto en el marco de un derecho de todos y todas a una educación de calidad. Por eso estamos haciendo una evaluación docente, para mejorar la vigencia del derecho a una educación de calidad. Bueno. La evaluación docente incluye la evaluación de sus condiciones de trabajo y también toma en cuenta el contexto en el que trabaja. Eso es la única manera de entender una evaluación docente justa. O sea, no puede ser que a todos los docentes los metamos en un cuarto, les apliquemos un examen como si todos fueran igualitos y no tomemos en cuenta en dónde trabaja, si tiene pizarrón, si tiene GIS, si los alumnos asisten a la escuela todos los días, si asisten y se duermen porque tienen hambre. No puede ser. La evaluación tiene que tomar en cuenta estas condiciones de trabajo y estas condiciones del contexto. También concebimos la evaluación como un proceso. No es una cosa que se hace en un momento determinado y ya se evaluó y ya eso va a permitir tomar decisiones, sino que es un proceso. Y la primera evaluación es una evaluación de ubicación, porque esta primera evaluación es para ubicar al maestro en alguno de esos, y ahí no va a haber absolutamente ninguna consecuencia más que la consecuencia más importante de todas, que es la de favorecer el apoyo, el acompañamiento y la formación de esos docentes en función de las debilidades que mostraron en la evaluación. Entonces, la primera es de ubicación, y de ahí, entre evaluación y evaluación, cuando un maestro sale mal en una evaluación, tendrá que ser evaluado cada año. Cuando un maestro resulta estar ya en los niveles superiores de esa evaluación, pues entonces podrá ser evaluado, dice la ley, hasta cada 4 años, no necesariamente cada año, ¿sí? Y bueno, desde luego que lo que tiene que suceder entre evaluación y evaluación, estas mediaciones son procesos de acompañamiento, de apoyo y de formación a esos docentes y a esos directivos. Esto se aplica también a los directivos. Entonces, ¿qué sucede? Que uno evalúa a un docente, encuentra dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades, le dice al docente, como resultado de esa evaluación, cuáles son estas fortalezas y cuáles son esas debilidades, pero también le dice a la Secretaría de Educación del Estado, le dice, mira, estas son las fortalezas y estas son las debilidades de este docente en particular y hay que acompañarlo, hay que apoyarlo en estas cosas específicas y hay que formarlo en esas cosas específicas. Entre evaluación y evaluación suceden esas cosas. También entre evaluación y evaluación ocurren procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. La evaluación docente incluye la evaluación de las condiciones de trabajo. Entonces, la evaluación docente se retroalimenta al docente y se retroalimenta a la autoridad educativa. La evaluación de las condiciones de trabajo se retroalimenta a la autoridad educativa para que las mejore, sobre todo cuando estas condiciones de trabajo son terriblemente deficientes. La prioridad es mejorarlas, porque no se puede esperar que un maestro mejore estando en condiciones de trabajo
sumamente deficientes si éstas lo mejoran. Entonces también las condiciones de trabajo se tienen que mejorar. Y, como decía yo antes, el contexto, en la medida de lo posible, pues también tendría que irse transformando. Es decir, el contexto se tiene que tomar en cuenta. Es evidente que no se puede juzgar igual, como ya decía, a un maestro en unas condiciones que en otras. Pero si además se puede hacer algo para transformar aquello del contexto que está afectando la escolaridad de los niños, pues mejor. Y las directrices de política que emite el INE tendrán que ir justamente en ese sentido. ¿Qué hay que hacer para atender a ese maestro con esas fortalezas y esas debilidades? ¿Qué hay que hacer para mejorar sus condiciones de trabajo? ¿Y qué hay que hacer para modificar aquellas características del contexto que están afectando la escolaridad de los alumnos? Entonces, estas son las mediaciones que ocurren entre evaluación y evaluación. Y como ustedes saben, la ley lo que dice es que habrá hasta 3 evaluaciones, y si en la tercera evaluación el maestro no reúne el mínimo requerido, entonces será removido de grupo, nada más de grupo, y mantendrá sus derechos laborales. Eso nos dice la ley, o sea, no será removido del servicio, nada más será removido de grupo. Ustedes pónganse a pensar, si nosotros realmente podemos aplicar esta evaluación como yo les estoy diciendo, y la concebimos como un proceso, y entre evaluación y evaluación hay un proceso de mejoramiento de las condiciones de trabajo, si se puede, porque esto es difícil prometer, pero si se puede, mejoramiento de las condiciones del contexto, y un proceso de acompañamiento, apoyo y formación de los docentes, desde mi punto de vista va a ser muy difícil que un maestro en una segunda evaluación, y más aún en una tercera, no haya demostrado que puede mejorar respecto de su primera evaluación, es decir, respecto de él mismo. Y lo último que quiero decir, que no está aquí, es que la evaluación nos la imaginamos cuando ya esté operando de manera regular, que va a ser a partir del 2016, no a partir del 2015, pero a partir del 2016, la evaluación va a consistir en una visita de 2 evaluadores cuidadosamente seleccionados, formados y certificados a la escuela. En eso consiste la evaluación, en una visita a la escuela. Y esa visita implica que todos los maestros de esa escuela y el director de esa escuela van a ser evaluados en esa visita. No es una visita de vine y ya me fui, es una visita de en promedio una semana. En las escuelas multigrado a lo mejor será de 3 días, en las secundarias muy grandes quizás sea de 2 semanas. Es una visita prolongada. En esa visita, como ya les decía, lo que concebimos es que el trabajo docente es complejo, la evaluación también tiene que ser compleja, y entonces en esa visita se harán muchas cosas. Se aplicará un examen de conocimientos de la materia que imparte el maestro y conocimientos pedagógicos generales, porque todo maestro debe saber la materia que imparte y debe tener conocimientos pedagógicos. Pero ese no va a ser el único instrumento que se va a aplicar. Se van a observar clases, se van a revisar portafolios de planeación y evaluación de los maestros, se van a revisar evidencias de aprendizaje de los alumnos en la forma de portafolios también o de cuadernos de trabajo. Se va a entrevistar a los propios maestros en función de una autoevaluación que el maestro hace respecto de los perfiles. Se va a entrevistar a los directores para la evaluación de los directores, pero también para la evaluación de sus maestros. Se va a aplicar una encuesta a los padres de familia. Se va a constatar las condiciones de trabajo y se van a constatar las condiciones del contexto. Y el resultado de esa evaluación es un resultado de una evaluación integral realizada por 2 sujetos debidamente formados y capacitados y certificados para hacerlo, y es una evaluación cuyos resultados serán devueltos a los maestros para que el maestro sepa en dónde están sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y serán entregados a las autoridades educativas para que las autoridades educativas hagan lo que tienen que hacer para apoyar a ese maestro y para formarlo, para mejorar sus condiciones de trabajo y ojalá también para mejorar las condiciones del contexto. Así nos estamos imaginando la evaluación docente. Y miren, esto que les estoy diciendo está basado en una revisión de las mejores prácticas de evaluación docente en el mundo. Y yo les puedo decir que hacia allá camina el mundo.
que hay muchísimos errores cometidos en la evaluación docente. La evaluación docente siempre genera pues un movimiento, cuando menos de inquietud entre el magisterio, en cualquier país del mundo. Y entonces hay países que han hecho evaluaciones, por ejemplo, esto que hicimos nosotros, que era hacer una evaluación de los alumnos para evaluar a los maestros, y que se dieron cuenta que ese era un método equivocado. Otros países que aplicaban solamente exámenes de conocimiento, y un maestro que domina su materia, necesariamente un maestro tiene que dominar su materia, pero no porque domine su materia es un buen maestro. Puede dominar su materia y no por eso ser un buen maestro. Entonces es una condición necesaria, pero no suficiente, no bastaba con un examen de conocimientos. Lo que verdaderamente importaba, y esto lo dicen todas las investigaciones que se han hecho al respecto, es conocer lo que hace el maestro al interior del aula, su práctica docente. Porque además se sabe que en la medida en que el maestro logre modificar la práctica docente, en esa medida mejorará el aprendizaje. Entonces conocer la práctica docente y conocer ahí sus fortalezas y sus debilidades resulta absolutamente esencial. Entonces este modelo de evaluación, que como les digo es un modelo de evaluación complejo, que concibe esta retroalimentación individualizada, personalizada, y que implica estas mediaciones de las que hablaba, pues es algo que pretende recuperar las mejores prácticas de evaluación docente a nivel mundial. Y ya para concluir, nada más diría unas palabras finales, en el sentido de que, bueno, en términos generales en el mundo entero, los sistemas educativos tienden a reproducir la desigualdad económica, social y cultural. Pero también la investigación educativa nos indica con muchísima claridad que los sistemas educativos pueden no hacer esto, pueden no reproducir las desigualdades, pero se lo tienen que proponer. Los sistemas educativos llevados a su propia inercia, dejados, perdón, a su propia inercia, lo que tienden es a reproducir. Cuando no quieren reproducir, se lo tienen que proponer, se tienen que proponer hacer lo contrario de esa reproducción. Y revertir esta tendencia reproductiva implica necesariamente ofrecer una educación de calidad. Y para ofrecer una educación de calidad tenemos que tener los mejores maestros, los maestros más motivados, los maestros mejor formados, los maestros más interesados en su propia profesionalización, y esto es lo que de alguna manera promete hacer la evaluación, sobre todo la evaluación de docentes. Y entonces el gran desafío que vemos hacia adelante pues es este de revertir la tendencia reproductora de nuestra educación y lograr entonces que se ejerza plenamente el derecho de todos a recibir una educación de calidad que se traduzca en una vida digna para todos. Este es un proyecto que nos involucra a todos, que nos tiene que entusiasmar a todos. No es un proyecto para mañana, es un proyecto de largo plazo, pero los proyectos de largo plazo, si no los empezamos hoy, no se van a dar nunca. Muchas gracias, yo los invito a que todos trabajemos en esto.